Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Apostemos. Apostá y ganá en los más de 3.500 puntos Loto o en apostemos.hn. Apostemos, tu casa de apuestas deportivas. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. El tema central de hoy en Frente a Frente viene derivado de esta pregunta que en este momento socializará Luz Madrid. Ya, Lucecita, te tenemos preparada, por favor, y después la complemento. Adelante, Luz. Muy buenos días. Compartimos con ustedes el tema de esta mañana. Se agudiza la crisis climática. ¿Qué hacemos nosotros para adaptarnos a esos escenarios extremos? Esa es la pregunta de hoy. Recuerde que hay diferentes medios para que usted pueda enviar su opinión a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065. Y recuerde, el programa, el foro Frente a Frente está presente en todas las redes sociales con el mismo usuario, @FrenteAFrenteHN, donde también puede opinar. Frente a Frente presentó el tema del día. Olas de calor mortales, alteración de los patrones de lluvia, inundaciones extremas, sequías más largas, pérdida de la productividad de los suelos, masificación de incendios forestales, huracanes más violentos, alza en el nivel de los mares, migración climática masiva. ¿Se imaginan ustedes? ¿Se imaginan ustedes toda la secuela de esto que plantea Luz Madrid? Se agudiza la crisis climática. ¿Qué estamos haciendo como Estado para adaptarnos a estos escenarios extremos? Yo sé que tenemos una realidad cotidiana enorme, fuerte, complicada, contradictoria algunas veces, pero esta es la guerra que debe librar el mundo. Y yo diría que el término no es guerra que debe librar el mundo. Esta es la responsabilidad, el trabajo para mitigar, para adaptarnos a ese cambio climático que parece es irreversible en función de que seguimos emitiendo gases de efecto invernadero. Y entonces, ¿cómo adaptarnos a este cambio climático? Es la gran batalla de los seres humanos. Es la gran batalla aquí dentro del planeta. Pero tenemos otras batallas diarias, producto de las debilidades en el Estado de Derecho. Y una de ellas, la producción me va a mostrar en este momento, problemas en Choloma, por lo de Corium. Miren ustedes. Y ayer estábamos diciendo, y ahí está la historia en la escaleta de TN5, que en los últimos días se habían apaciguado las cosas en Choloma. No habíamos visto bloqueos de la calle, una calle para la economía del país fundamental, va hacia Puerto Cortés, saben que es el principal puerto de Honduras para exportar mercadería, para traer mercadería. Bueno, la gente sabe de que Choloma es la tercera ciudad del país, ubicada en un lugar importantísimo de la economía nacional, pero no había ocurrido nada. La semana pasada fue más tranquila, pero hoy vuelven los problemas. Ya en cuestión de segunditos y antes de presentarles a mis invitados dentro y fuera de nuestra geografía nacional, quiero actualizar lo que está pasando con Corium Inversiones. Una empresa que captó de manera irregular dineros de la gente sin autorización de los entes respectivos, no era sujeto obligado en la Comisión Nacional de Banca y Seguros.
y los dineros que recolectaron nuestras instituciones en efectivo y bienes muebles e inmuebles de Corium no ajustan para pagarle a los 35,000 hondureños que metieron dinero ahí. El gobierno se comprometió a que si faltaba dinero para pagarle a los que metieron dinero en Corium, se haría cargo de eso. Pero, ¿y ahora cuál es el reclamo? Ya tenemos la conexión. Quiero terminar ya con lo de Corium para concentrarme en el tema central de esta mañana. Entonces quiero saber, ¿y ahora cuáles son los problemas? ¿Seguirá siendo el mismo, que no se les paga y la gente está molesta por ello? ¿Y cuál será el desenlace de esta cosa? El gobierno intenta que a través del Congreso se resuelva, pero en el Congreso la oposición, que en este momento mayoría les dice es una ilegalidad. Desde aquí no podemos utilizar dineros públicos para pagar ilegalidades de empresas mercantiles. Y el gobierno está desesperado. Quieren reformar ahí la ley de presupuesto, aunque lo desmienten diputados del Congreso Nacional, para identificar partidas con excedentes. Dicen que no es para pagarle a la gente que metió dinero en Corium. Pero, ¿quién le quita a la oposición que para esto es? Miren qué complicado está el asunto, ¿verdad? Por eso queremos saber cuál es la arista de hoy, la actualidad de hoy de este problema serio. Es un problema serio, es un problema serio. Alguien me sopló de que inclusive Marcio Sierra, no lo tengo confirmado esto, había presentado su renuncia, pero que fue rechazada. Digo, no lo tengo confirmado. Dirán ustedes, si no lo tiene confirmado, ¿para qué lo dice? Porque sé que el problema es complejo y serio. Y de alguna u otra manera repercutido dentro de la esfera del gobierno central de la República. Ya hemos logrado la conexión. Vamos entonces con lo que considerábamos nosotros era la actualidad más reciente, que las cosas se habían calmado ahí en Choloma, pero por lo que vemos no es así. Luego de estar a un paso de una conmoción social por la estafa de Corium Inversiones a miles de personas, Choloma volvió sorpresivamente a la calma, un silencio que resulta sospechoso y podría indicar que han llegado a ciertos acuerdos bajo la mesa, piensa este analista. Este silencio realmente solo nos lleva por dos caminos. Por un lado, que muy probablemente los inversionistas con los dueños de esta empresa y las autoridades estén llegando a un acuerdo off the record para solucionar. Probablemente les han dicho que les van a pagar, no sé cómo, pero les han dicho que les van a pagar. Y número dos, este silencio solo denota la ineptitud, la incapacidad, la debilidad institucional del país. Una posibilidad es que los peces gordos que están atrás del gerente Iván Velázquez hayan recuperado su dinero de los 427 millones que devolvió el Ministerio Público en efectivo y en las cuentas bancarias, o que se quedaran callados luego que este amenazara con negociar y delatarlos, considera este abogado. El acuerdo de colaboración eficaz que ha planteado, obviamente la persona que está, el gerente de Inversiones Corium, pues obviamente también ponga en manifiesto de que crea en alguna medida algún tipo de temor entre todas las personas que estaban involucrados en este tema. O sea que aquí todavía hay mucha incertidumbre, hay mucho de qué hablar sobre esta situación. También es posible que le estén pagando a quienes menos tenían invertido o que se hayan dado por vencidos luego que el secretario de Finanzas anunciara que no hay presupuesto para pagarles, algo poco probable, pero que el gobierno debería explicar por qué persisten las dudas, dice este representante de sociedad civil. Lo que sí nosotros quisiéramos saber es cómo es que han resuelto esa situación, de dónde han sacado la plata, cómo es que han recuperado la plata, si es que la han recuperado, de dónde han sacado dinero para pagar, si es que han pagado o cómo han hecho para que esta gente se haya calmado.
Los entrevistados también cuestionan que todavía no haya nuevos requerimientos fiscales contra miembros de la red criminal que el mismo Ministerio Público aseguró está detrás de este caso. Deme las instrucciones que me tiene que dar porque... Estas son imágenes desde Choloma. Sí, correcto. Imágenes de Colombia, quema de, de Choloma. Ya quitaron la primera. Quema de llantas. ¿Ven ustedes? Por ahí tienen que... están bloqueando, ¿ves? Miren ustedes, ese otro bloqueo. La empresa privada ha estado muy preocupada porque bloquear estas calles implica detener todo el tránsito vehicular entre Puerto Cortés y el resto de Honduras. Esto es un serio problema para la economía nacional. Miren ustedes, cuántos camiones, contenedores, carros pesados bloqueados. Solo estoy esperando ya la conexión con el periodista Orlin Martínez para luego pasar al tema central de esta mañana. Bueno, pues nos retiramos de esta temática. Tenemos varias opciones nosotros en Televicentro. Pueden ver todo esto en TCI y nosotros nos vamos a quedar con otra batalla que debe librar la humanidad. Esforzarse, supremamente esforzarse para adaptarnos al cambio climático. ¿Y cómo hacer eso? Es lo que hoy tenemos aquí en Frente a Frente y miren ustedes, como siempre, aquí nuestro compañero Máster César Quintanilla, certificado como líder mundial contra el cambio climático, miembro de la Organización Internacional Realidad Climática que dirige el Premio Nobel Albert Al Gore, integrante de la Red Internacional de Escritores por la Tierra, participante de 10 cumbres mundiales de cambio climático, premio al Salón de la Fama México y distinguido como ciudadano ejemplar por la Asamblea de Nueva York, don César Quintanilla. Nos estará acompañando también la licenciada Dina Núñez, directora de la Asociación de Mujeres Empoderadas y Empresas Sostenibles de Honduras. Es un momento realmente oportuno y bueno tenerla hoy para que reflexionemos sobre esta temática. Estará conectado más adelante, ya me dice la producción, el doctor Víctor Viñas Nicolás de República Dominicana, consultor y asesor internacional especialista en finanzas climáticas, registrado en la lista de expertos de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático. Tiene 40 años de experiencia en ciencias económicas, agrícolas, ambientales, educativas, sociales y naturales. Víctor Viñas Nicolás de la República Dominicana. Tú lo has tratado en las cumbres, César. Sin duda alguna, es un maestro en este tema de cambio climático. Es una persona que permanentemente está en las cumbres. Bueno, tiene cualquier cantidad de cumbres, imagínense 40 años y además es una persona que está negociando y está precisamente ahí, detrás de la cortina, en las negociaciones y siempre pues nos encontramos en las cumbres, estamos hablando del tema y de hecho siempre le estoy preguntando ¿y cómo vamos en esto? ¿Y cómo vamos en esto? Y él que es un especialista en finanzas climáticas pues me pone al día. Y también Francisco Javier Vera de Colombia. Francisco. Él se conectará más adelante. Javier Vera de Colombia, que lo tendremos en los próximos minutos. Un niño prodigio de aquí en Colombia. En el Frente a Frente, activista climático, director de la Fundación Guardianes por la Vida, conocido como el niño prodigio de Colombia y que se encuentra, fíjense bien, se encuentra asilado desde hace 4 años en Barcelona, España, debido a las amenazas a muerte que sufrió en Colombia. En Colombia, de hecho, el año pasado no participó en la cumbre de la biodiversidad porque no habían condiciones de seguridad. Y no pudo llegar a Colombia para participar en esa cumbre. Lo vamos a tener más adelante aquí también. El ingeniero Sadí Pineda, hondureño,
hondureño, 100% máster, pasante de un doctorado en el estado de Utah, Estados Unidos, realiza análisis de campo de cómo se derriten los glaciares y el impacto en las comunidades. Ahí lo ven en pantalla ustedes. Muchas gracias entonces a Dina por estar aquí, al doctor Víctor Viñas Nicolás de la República Dominicana, al ingeniero Sadí Pineda, César Quintanilla, más adelante a Francisco Javier Vera de Colombia. Olas de calor mortales, alteración de los patrones de lluvia, inundaciones extremas, sequías más largas, pérdida de la productividad de los suelos, masificación de incendios forestales, huracanes más violentos, alza en el nivel de los mares, migración climática masiva. ¿Cómo no sensibilizarnos de esta problemática, de los grandes retos que tenemos como estados, como poblaciones? ¿Cómo no trabajar unidos en función de mitigar los efectos del cambio climático? Atentos, después de la pausa, con todos ellos. El tema de esta mañana: se agudiza la crisis climática. ¿Qué hacemos nosotros para adaptarnos a estos escenarios extremos? Esa es la pregunta. Recuerde las maneras de opinar a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y a través de nuestra cuenta en X Frente a Frente HE. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Bueno, César Quintanilla, por favor, y antes de presentar a nuestros invitados, tú sos un invitado, pero tú eres un invitado, pero sos de la casa, ¿no? Así es. Sos de la casa. Pero me gustaría una valoración primaria tuya de estas olas de calor mortales, de la alteración del patrón de lluvia, de las inundaciones extremas, de las sequías que ahora son más largas, de la pérdida de la productividad en los suelos, de la masificación de los incendios forestales, de los huracanes más violentos, el alza en el nivel de los mares, de la migración climática masiva, y después las valoraciones que hacen nuestros invitados dentro de nuestra geografía y fuera de nuestra geografía nacional, por favor. Sin duda alguna. Estamos hablando precisamente, Renato, de que tenemos un planeta enfermo. Usted está mencionando los síntomas. Sabemos cuál es la cura para eso y no estamos accionando. Por eso la pregunta de esta mañana en Frente a Frente es completamente válida. Vamos a poner en pantalla precisamente unas imágenes que actualizan los últimos datos científicos relacionados con este tema y que es justamente lo que nos tiene crispados, porque pues está avanzando muy poco, de forma muy lenta en el planeta. Imagínense que nuestra Tierra en este momento, el calentamiento es igual a 14 bombas atómicas por segundo. ¿Qué está pasando con esto? Que ha sucedido en los últimos 3 años. Tenemos una situación antes de 2020 y después de 2020. Imagínense 14 bombas atómicas por segundo en estos últimos 3 años, de esa cantidad de energía que está absorbiendo nuestro planeta, que se está volviendo opaco. Es decir, no está reflejando toda esa radiación que recibe y la está acumulando. El promedio de 2 años de calentamiento es de 1.6. Es decir, que desde enero de 2024 a la fecha, mayo, pues estamos en 2025 con 1.6 grados. Y aquí lo grave centígrados. Y aquí lo grave es que en las cumbres mundiales, lo que el mundo ha acordado alrededor del Acuerdo de París es que no sobrepasemos el 1.5 grados. Y cuando hablamos de esto es con referencia a la era preindustrial. La fecha estimada la tenemos para alcanzar los 2 grados de calentamiento. ¿Cuándo será? En esta década que estamos iniciando. Es decir que hasta sabemos cuándo nos vamos a calentar. Vamos por la mitad de la década. Exactamente. No, en la década que estamos entrando. Ahorita, estás hablando de sí, imagínense 2030 en adelante. Exactamente, el Acuerdo de París dice no sobrepasar los 2 grados y hacer todos los esfuerzos para quedarnos en 1.5. Llegamos a esos 2 grados para el 2030 en adelante entonces. Exactamente. Si esta cosa no cambia, si no se revierte. Y para que la gente lo entienda mejor, mire ese gráfico.
nos muestra en ese color celeste la zona de seguridad para la humanidad, para nuestra civilización, para todas las especies en el planeta. Esa era la zona de seguridad y transitábamos ahí muy bien. Pero cuando llegamos a ese punto que está marcado ahí en negro, en esa línea, que descubrimos los combustibles fósiles, entonces ahí comenzamos a creer que íbamos a tener un súper desarrollo y todas las potencias mundiales, ¿verdad?, se dispararon y ahí comienza el calentamiento de la Tierra a través de los gases de efecto invernadero. Entonces salimos de nuestra zona de seguridad y ahora estamos al anterior. Salimos de nuestra zona de seguridad y ahora estamos en 1.6 y si le digo que antes de 2035 estaremos en 2 y luego vamos a 3, por ser optimistas en ese gráfico, pero puede pasar que a la velocidad que se está calentando nuestro planeta, esas fechas que tenemos ahí se adelantan. Pero espérame, en el 2065, 3 grados centígrados de calentamiento, ya va a ser invivible esto. No, claro, y los ecosistemas no lo van a soportar, porque no hablamos de la temperatura del aire, hablamos de la temperatura de nuestro planeta, de la Tierra en sí. Y ahora en la siguiente gráfica vamos a apreciar que debió ser, ¿verdad?, el titular en nuestro país en los meses anteriores. Precisamente en este 2025 salió este dato, que Honduras es uno de los 3 países del mundo más afectados luego de un estudio que realizó un organismo internacional que dice que entre 1993 y 2022, Dominica, China y Honduras fueron los países más afectados por los fenómenos meteorológicos extremos. Entre los demás países gravemente afectados incluyen Myanmar, Italia e India. ¿Quién certifica esta noticia? Germanwatch. Germanwatch es el que está realizando todos estos estudios de índice de riesgo climático. Y Honduras ha estado apareciendo en los últimos años en el primero y segundo lugar, y en esta valoración ya desde el 93 al 22 aparece entre los 3 países más golpeados. Pero Dominica, China y Honduras, ¿cuál es la similitud entre estas 3 naciones para que me diga esta organización que son los países más afectados por los fenómenos meteorológicos extremos? ¿Por qué? Sí, ¿Cuál es la coincidencia, el símil entre estos 3 países? Es precisamente en las consecuencias, en los factores que ellos toman en cuenta, cuántas personas han muerto por olas de calor, por inundaciones, por sequías extremas, desplazados. Entonces toman todas esas consecuencias de las que usted viene hablando desde el inicio del programa y hace una valoración global, y precisamente esos son los 3 países que han recibido mayores impactos en este periodo. Y para ti, un experto en esta temática, es increíble que esa no haya sido noticia de última hora, titular de 5 columnas y 2 meses de debate nacional. Claro, exactamente, porque yo digo, si nos están diciendo precisamente que estamos entre los 3 países más vulnerables del planeta, y aquí estamos con una venda en los ojos hablando de política y fútbol, entonces... Que no está malo, ¿verdad? No está malo, pero poner cada cosa en... Exactamente, pero estamos hablando... En su lugar de relevancia. Sí, de nuestros alimentos y estamos hablando de nuestra propia existencia. Así es. Sigamos con estos datos que nos parecen interesantes. Perfecto. Entonces, seguimos con la presentación. Mire que desde el 2023... yo les vengo presentando que la Universidad de Bristol ha dicho que junto a Afganistán y Papúa Nueva Guinea, América Central, Centroamérica, donde estamos ubicados, es de las zonas del mundo más afectadas por las altas temperaturas y pedía a los políticos elaborar planes para prevenir consecuencias. No se elaboró ningún plan. ¿Y cuál es la consecuencia? Bueno, el año pasado empezamos a recibir noticias de personas que murieron en el Valle de Sula por golpes de calor, también en la zona sur del país. Este año, pues vamos a ver ya la siguiente imagen, ya tenemos personas, ahí tenemos, por ejemplo, un vendedor ambulante que murió en La Ceiba, víctima del calor, de golpes de calor. Ayer miramos en nuestros noticieros los reportes de la cantidad de gente que está siendo atendida en los hospitales por golpes de calor. Estamos cerrando el mes de mayo y las lluvias no llegan. El patrón de lluvias totalmente alterado. ¿Y cómo no vamos a preocuparnos? Para mí debería ser el tema más importante en el que usted lo ha dicho bien. Como Estado deberíamos de estar arropando esta situación, priorizando sí, entre el gobierno, la sociedad civil y la empresa privada. La población en general, sí. Y por ello la empresa privada, los 3 sectores. La proyección científica del calor mortal dice que sin reducción de las emisiones de dióxido de carbono, entonces vamos
a 10 días de calor mortal en los países que están pintados en amarillo y a 365 días de calor mortal en los países pintados en rojo. Repítame por favor ese dato. Que si no reducimos los gases de efecto invernadero, vamos directamente a 10 días de calor mortal en los países que están pintados en amarillo ahí en ese mapa. Y a 365 días de calor mortal en los países pintados en color rojo. Todo el año. Exactamente. ¿Y cómo estamos pintados nosotros? Y todo Centroamérica, de color rojo. Entonces no puede ser que todos los organismos internacionales que están realizando estudios y los científicos de todo el planeta nos estén poniendo ahí en una alerta roja y que nosotros estemos de brazos cruzados esperando que el próximo año sea mejor, cuando cada año se irá deteriorando más. Cada mes que pasa se convierte en el más cálido de la historia. Imagínense que vamos ya con 20 meses consecutivos, Renato, 20 meses consecutivos con un calentamiento por encima del 1,50 o 1,5 grados. Entonces, esa es la preocupación. Si Donald Trump está viendo este programa, seguramente que está diciendo, ese latino que está hablando ahí en Frente a Frente de Canal 5 de Televicentro de Honduras, está dramatizando, está confundiendo a la gente, está metiéndole miedo a la gente. ¿Sabes que hay alguna gente que así piensan? Con relatos como el que tú nos haces ahora mismo, ¿ves? Sí, pero esto no es, ¿verdad?, un invento, ningún drama. Estas son realidades. Precisamente cuando yo voy a dar una conferencia de cambio climático siempre estoy pensando, tengo que ser muy optimista. Albert Al Gore nos dice cada año, hay que transmitir esperanza a la gente, pero hay que decirle la realidad, y la realidad es esta, la que estamos poniendo en pantalla. La realidad es que vamos camino a convertirnos en un desierto. Si vemos las otras imágenes, nos están mostrando que hay a mayor calentamiento, escasez de agua, porque ahora tenemos más agua sostenida en la atmósfera que corriendo en los ríos, y usted lo puede ir viendo en todos nuestros ríos, sequías extremas. Yo recibo mensajes todos los días, las personas preguntándome cuándo llegan las lluvias. Ya en nuestra región, en América Latina, tenemos a más de 38 millones de personas sufriendo por escasez de agua. Más de 38 millones de personas, que no es poco. Y el siguiente gráfico nos va a mostrar justamente el corredor seco. Mire cómo se va ampliando ese corredor seco. En toda esa zona roja es el corredor seco. En donde centroamericano, centroamericano, para que entendamos, para que internalicemos, nos sensibilicemos, que no estamos hablando de África, no estamos hablando de Asia, estamos hablando de América, pero específicamente estamos hablando de nuestra región, la región donde vivimos. Más de 100 municipios de Honduras están en el corredor seco centroamericano. ¿Y esto qué quiere decir? Que la tierra está perdiendo la fertilidad, que los patrones de lluvia se han alterado. Entonces eso produce mayor pobreza y una migración climática sin precedentes de seres humanos que se están moviendo desde todos puntos, desde América Latina, de Asia Central, se están moviendo de Europa del Este, de África del Norte, Asia del Sur, de todos los puntos cardinales del planeta hay movimiento masivo de personas porque han perdido los medios de vida. Y ahí están los desplazados, subiendo por el Darién en Panamá, en el otro lado la gente llegando en embarcaciones desde África a querer ingresar por la fuerza de Europa, y vemos la cantidad de personas que están buscando un medio de vida porque lo perdieron todo en su región y precisamente los suelos fértiles. Ese mapa nos dice claramente que si nosotros nos encaminamos a esos 4 grados, entonces los países pintados en color café serán totalmente desiertos. Le decimos adiós al verde. Y ahí estamos. O sea, en todos los mapas científicos aparece Centroamérica, Honduras y Centroamérica dentro de justamente esa alerta roja. Y este dato es matador. En 20 años, más de 3.000 millones de personas estarán sin hogar. Más de 3.000 millones de personas en 20 años. O sea, ni siquiera la edad de una persona que ahora están haciendo. ¿Y cuántas somos en este momento? ¿Como 10.000 millones? ¿Ya en este momento somos 8.000 millones de personas, un poco más de 8.000 millones. La proyección es que en 2030 seamos 8.500 millones. En 2050 lleguemos casi a los 11.000 millones. Y si nosotros somos de los más vulnerables, no esperemos encontrar hondureños para esa época. No, y si hoy estamos ya peleándonos por los recursos, por la escasez de recursos, Renato, ¿qué vamos a tener en 20 años? Por eso son las zonas inhabitables, en donde ya no se podrá vivir. Y si estamos hablando de las personas, pues mire lo que está sucediendo en los océanos. También los animales están migrando y están muriendo. ¿Por qué?
por las aguas cálidas. Si aquí no soportamos el calor en tierra, usted triplíquelo. Y en esas fotografías son reales. Son reales, son animales que Mira, están y yo te muriendo. hago esta pregunta no porque soy escéptico, yo creo en el cambio climático, yo estoy contigo, pero como sé que hay un montón de escépticos que dicen que los expertos están exagerando y que no es cierto lo que dicen, por eso no para complacerlos a ellos, sino para mantener el equilibrio en esto. No, es te que pregunté, ¿son ciertas esas fotografías o son inventos? Para mí los escépticos son víctimas de la publicidad que hacen las transnacionales del petróleo, gas y carbón. O sea, en redes ahora le hacen una manipulación exagerada para no abandonar los combustibles fósiles. Estos animalitos se están muriendo justamente por la acidificación. Están ácidos los océanos y están cálidos. Esta imagen que usted ve y un titular de la ONU reciente de hace 3 días dice que 1 millón de especies en peligro de extinción, y el titular de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que ningún país, por rico o poderoso que sea, puede hacer frente a la crisis de forma aislada, ni prosperar sin la riqueza ecológica que define la vida en la Tierra. Ningún país, ni por muy rico que sea. Y mire, 700 zonas muertas en los océanos, miles de millones de criaturas migrando y otras muriendo. Entonces estamos hablando de la especie animal que la estamos arrastrando a la extinción junto con nosotros, porque no queremos hacer nada. Sabemos que el planeta está enfermo, sabemos los síntomas, sabemos qué hacer y no lo estamos haciendo. Las plagas están atacando el bosque y los cultivos y esto está desencadenando pues la inseguridad. Y ese terreno deforestado así con ese montón de árboles caídos. Mira, es la fotografía que yo tengo en mi cabeza desde hace 3, 4 décadas. Esa fotografía de la izquierda la he visto centenares, miles de veces. En nuestros noticieros y en los medios impresos del país y en los medios digitales. Por eso me impactó y que vi esa fotografía. Digo, pero esa fotografía la vengo viendo yo desde los 70, 80. Digo, continuemos con esta exposición que nos hace don César Quintanilla, certificado como líder mundial contra el cambio climático, miembro de la Organización Internacional Realidad Climática, que dirige el Premio Nobel Al Gore, integrante de la Red Internacional de Escritores por la Tierra, participante de 10 cumbres mundiales de cambio climático, premio al Salón de la Fama México y distinguido como ciudadano ejemplar por la Asamblea de Nueva York. No se trata de estar aquí maximizando la figura de César, sino agradeciéndole su interés por un problema que deberíamos internalizar y pensar en él todos los días para reorientar nuestros comportamientos como ciudadanos comunes y como políticos obligados a ejercer, a criar y a aplicar políticas públicas. Con esto que está narrando César Quintanilla, por favor, terminemos, César. Así es, en el cierre podemos contarles que desde su domesticación hace unos 10.000 años, los cultivos se han visto amenazados por una multitud de plagas que provocan pérdidas de rendimiento, que a su vez conducen al hambre y al malestar social. En promedio, a escala mundial, entre el 10 y el 28% de la producción de cultivos se pierde justamente a causa de lo que estamos hablando, de este calentamiento. Hay pruebas de que el cambio climático está afectando a los sistemas biológicos a múltiples escalas, desde los genes hasta los ecosistemas. El cambio climático antropogénico nos está afectando el 84% justamente de toda esta situación climática, de esta crisis. Y los impactos en la agricultura, ¿verdad?, se hacen sentir de diferentes formas. ¿Qué le puedo contar yo a los agricultores que año tras año están perdiendo sus cosechas? Los silvicultores, los que están cultivando el café, pasan permanentemente preguntándome, ¿y qué pasa con la lluvia, César? ¿Y por qué no está cayendo la lluvia? ¿Y por qué tal cosa? Están siempre impactados y sorprendidos de lo que sucede. Y pues ya sabemos que el deshielo acelerado se está produciendo por este calentamiento y desde la década de 1980 la pérdida de hielo en el Ártico es de 3.240.000 kilómetros cuadrados, solo en el Ártico, y en la Antártida diariamente se han perdido hasta 11.000 millones de y nosotros aquí seguimos construyendo a la orilla del mar, ¿eh? Correcto, y ese es el problema. Yo ya les he mostrado aquí estos mapas científicos que nos dicen que vamos a perder el 40% del territorio si continúa este deshielo y el nivel del mar en alza. Entonces, son diferentes aristas, Renato, diferentes... ¿Y esta que está en pantalla en este momento?
Es justamente lo que les estoy diciendo. De lo que estás hablando. Está apuntando que vamos a perder el 40% del territorio que quedará bajo el agua, y ya pregúntele a los hoteleros en Roatán que ya no tienen playa. Ayer lo comentábamos con Dina precisamente, que hoteles importantes ahí de Roatán no tienen playa y antes era lo que vendían, entonces están perdiendo la zona de paisajes. Y ni siquiera... Y la gente ya no quiere ni visitarlos. Métete en la profundidad del Caribe, en Trujillo. Ahí hay un lindo hotel que a mí siempre me gustó. Cuando yo me quedé impactado la penúltima o antepenúltima vez que lo visité. Oíme, si le estaban poniendo ahí piedras para que no siguiera. La erosión. La erosión, correcto. Lo mismo sucede Así es. En comunidades de Atlántida. Ahí ¿esto es Honduras? Sí, ahí es Honduras y el mapa lo colocamos porque ahí dice Cabo Camarón, al norte en el departamento de Gracias a Dios. Si usted va y lo busca, está bajo el agua. Va a la zona sur, se encuentra con los mismos escenarios. ¿Cuánta playa ha perdido la zona sur y cuánto es afectado ahora por las marejadas? Hace 2 semanas estábamos con unas marejadas fuertes. ¿Y por qué? Y la gente decía, siempre hemos tenido las marejadas, pero ahora ingresa más allá. Claro, si el nivel del mar ha subido, entonces la marejada ingresa más allá. Claro. Ahora, si se forma un huracán y afecta cerca, la marejada siempre estará golpeando. Y ahora mismo el oleaje está muy alterado en la zona sur. Y mira. Y otro impacto es que los huracanes son más violentos, se mueven, son más húmedos y se mueven más lento. Entonces causan más daño porque hay demasiada energía en el mar y entonces se mantienen por largo tiempo. Y nosotros, pues, las imágenes nos dicen claramente cómo hemos sido impactados. El año pasado cerramos con Sara, que casi en el cierre, ¿verdad?, de la temporada, cuando creíamos que nos íbamos solo con efectos indirectos de la temporada, pues apareció Sara. Y para este año, precisamente la semana anterior, la NOAA, que es la que vigila la atmósfera y los océanos, nos dice que vamos a tener una temporada de huracanes atípica, hasta 19 tormentas. No, la anterior. Esto es normal ahora. Así es. En los videos que hacemos en nuestros noticieros y en los medios digitales e impresos, esto es normal en Honduras. La infraestructura nuestra es débil y a la menor incidencia de un fenómeno, pues tenemos eso, que se interrumpen los pasos y la economía, ¿verdad?, es afectada, se inundan los sectores productivos del país y perdemos cualquier cantidad. Y ahí está el impacto climático en la salud, ¿verdad?, con deshidratación, afecciones cardiovasculares, vemos desnutrición, emergencia y reemergencia por enfermedades infecciosas, emergencia por enfermedades transmitidas por vectores, entre ellos el zancudo. Hace un año yo me estaba muriendo justamente por una picada de zancudo, que estos animalitos nos están enseñando cómo adaptarse al cambio climático. Ellos se adaptaron y no importa que llueva o no llueva, en medio del calor se están reproduciendo, nos están picando y nos están matando. César, falta más, pero volvamos hacia aquí, por favor, ya, con la imagen completa. Me alegra ser compañero tuyo, me alegra ser tu amigo, me alegra que hayas nacido en Honduras, porque es uno de los pocos, como usted también, Dina, que todos los días les interesa esto. Claro que me interesa lo de Corium en Choloma, ¿cómo no me va a interesar? Si esa gente metió dinero ahí, ahora no hay capacidad para que les paguen el capital original, ni siquiera intereses. ¿Cómo no voy a estar pendiente de esos problemas políticos que tenemos en el país? De esa guerra de Romeo con el Ministerio Público, de esos videos. Pero ¿cómo no importarme más esto que nos ha descrito hoy don César Quintanilla? Y no son escenarios para África, para Asia, para la Antártida, para Oceanía, para Europa. Nos está hablando de nuestra propia casa. Y no en general del continente americano, de nuestra subregión de Centroamérica, como de las más vulnerables. Entonces, ¿cómo no priorizar esto? Por eso, después de la pausa, le voy a pedir al doctor Víctor Viñas Nicolás desde la República Dominicana, a la licenciada Dina Núñez, al ingeniero Sadí Pineda, que me den una valoración de todo esto que ha descrito, que ha narrado César Quintanilla, y que en algún momento de su exposición yo dije, si te está escuchando Donald Trump dirá, allá está un loco en Honduras diciendo que esto ya se va a acabar.
No, y solo me ha escuchado a mí. Espere a escuchar al doctor Viña. Él es un maestro en el tema. Por eso mismo los espero con interés y con tremendas expectativas después de la pausa comercial. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Muchas gracias por sus mensajes. Escribe un televidente, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Tenemos que tener capacidad, resiliencia ante el cambio climático para prepararse, predecir, resistir, responder y recuperarse de los impactos adversos de este fenómeno e incluso beneficiarse de las oportunidades que puedan surgir. Andrés Portillo escribe, Honduras necesita energía nuclear, contamina menos, más estable, mucho menos dióxido de carbono, promover la arquitectura hacia hogares más frescos de forma pasiva, tipo persa, planear el desarrollo urbano, no cortar los árboles en la ciudad, comprar aviones para luchar contra los incendios. Y a través de WhatsApp escriben los televidentes, a cada alumno que se quiera graduar le deberían de pedir mejor 10 árboles sembrados en vez de alfabetizar a alguien que le cobra porque le enseñen a leer y a escribir. Otras opiniones, debe haber una ley que toda casa siembre al menos arbustos y cada proyecto residencial tenga un área sembrada con árboles. Estos programas educativos sirven mucho más al país que la tediosa política, respondiendo no porque no sabemos qué hacer, simplemente no hay educación. Escriben otros mensajes. Vamos a ver. Saludos, Renato. Es evidente y eminente la crisis climática mundial, pero mucho más perjudicial y devastadora es la adaptación y acomodación de los gobiernos y las ONGs disqueambientalistas, quienes se aprovechan de las circunstancias y se benefician personalmente de los financiamientos en pro del cuidado y protección de nuestro medio ambiente, pero nuestro planeta, especialmente en regiones como la nuestra, quedan a expensa de la resiliencia natural. Da tristeza y enoja esto, escribe este televidente. Buenos días. Inicia la extinción humana por el clima. Nuestro televidente se fue al extremo, pero yo creo que no deja de tener la razón, pues. Sí, no deja de tener la razón, que vamos a la extinción. Correcto, continúa, disculpa. Sugiero muy respetuosamente enfocar el programa en propuestas de solución. Número 1, políticas de Estado. 2, financiamiento de programas y proyectos. 3, educación de la sociedad. Acciones desde las municipalidades. La disponibilidad de agua potable para la población puede ser apocalíptica por los efectos en las fuentes de agua subterráneas y superficiales. Escribe ese mensaje Fernando Villalbir. Le prometo que ese enfoque suyo lo tendremos pronto aquí en Frente a Frente, señor Villalbir, se lo prometo. Ya de hecho nuestra empresa con Emisoras Unidas, con un programa que tenemos desde hace décadas, Plantatón, intentamos y hacemos algo. Yo sé que contribuimos con mitigar y adaptarnos a ese cambio climático, promoviendo la siembra de árboles. Pero muy bien su sugerencia, por favor. Me interesan esos mensajes que están llegando, Luz. Otro mensaje, vamos a darle lectura. Una denuncia sobre ese tema muy importante. Nosotros los habitantes de Comayagüela ya no aguantamos el basurero en cada esquina. Los vendedores han cerrado las calles y de paso tiran también la basura. El cerro que está al subir al estadio está lleno de basura. Yo sé que todos tenemos derecho a comer y que me disculpen los vendedores, pero cada lugar en donde se roban el espacio, segurito lo hacen basurero. Otra cosa, debería ser prohibido y penado quemar llantas, pero no hay nadie que haga nada. ¿Por qué no se pone un alcalde solo para Comayagüela? Hagan algo por Comayagüela, que es donde se recoge la mayor parte de los impuestos. El río Choluteca está súper sucio. Antes lo dragaban ya para ese tiempo, estaba listo para recibir toda esa lluvia. Y si se fijan, fue poco los problemas que se dieron. Hagan un recorrido por toda la orilla del río y van a ver el montón de basura y desperdicios que botan las empresas y los mercaderes en las orillas. Háganlo, escribe el televidente. Y te piden ahí, Lucecita, sigue, que lo lea. Sigue, que lo lea. Léalo, lea, por favor, es muy importante. Léalo, Lucecita, por favor, es muy importante y tiene toda la razón el televidente. Hay miles de mensajes que nos están llegando. Voy ya de inmediato con nuestros otros invitados y comienzo por el doctor Víctor Viñas Nicolás. Doctor, el mensaje es, trabajemos, apliquemos políticas públicas
para adaptarnos al cambio climático. Pero cuando miro a César, que me dice cómo avanza el calentamiento del planeta, y cuando leo un televidente que yo creo con más realidad y ciencia, que con ironía me dice, si estamos camino a la extinción, escucho a César con esa descripción que me hace del planeta. Por favor, no le pido que me dé esperanzas, sino que me narre objetivamente lo que César ha planteado hoy y lo que debemos hacer como estados, con los 3 elementos de cada estado: territorio, población, organigrama jurídico. Voy hasta la República Dominicana con el doctor Víctor Viñas Nicolás. Adelante, doctor. Muchas gracias. Sí, luego de esa exhaustiva y completa y dramática presentación del colega y amigo César, realmente asusta, pero esos son los retos que tenemos los humanos y los ciudadanos de nuestros países. Me ha llamado la atención que, y ustedes correctamente se han enfocado mucho, si bien es cierto que el problema lo están causando las emisiones de los gases de efecto invernadero, no es menos cierto que nuestros países mínimamente contribuyen, no son el causante del problema, pero sí somos los receptores de todos esos daños extremos, de los eventos extremos que nos tocan a nuestros países. Por lo tanto, señor conductor, brillantemente usted ha mencionado numerosas veces la palabra, el término adaptación. Esa es la clave para nuestros países, adaptarnos. Tenemos que aprender a convivir, pero conviviendo de una manera positiva, combatiéndolo, ¿verdad? Porque no es solamente que aprendamos a que se mueran menos personas, sino que tratemos de que no nos impacten tan negativamente. Los gobiernos, pues, en nuestra región, pues, deben obviamente hacer, su rol principal es garantizarnos que a través de las políticas públicas, y por qué no, salvaguardando con las finanzas públicas dentro de las posibilidades, pues aumentemos la resiliencia de nuestras poblaciones, ¿verdad? Haciendo políticas públicas que tiendan a que se construya. Se mencionó que en Honduras, no solamente en Honduras, en República Dominicana, hasta hace pocos años se construía muy de cerca del mar. Hoy en día, pues ya no es permitido. Además, la naturaleza ha obligado al inversionista a planificarse mejor, porque tarde o temprano su inversión se va a perder. Por otro lado, una cosa que debemos aclarar a tu público, y es que las soluciones en cambio climático no son de la noche a la mañana. Sí. Ha tomado, como César presentó, años, décadas, desde la revolución industrial, llegar al punto donde estamos. Por ende, tomará tiempo, siempre y cuando logremos hacer un punto de inferencia de revertir. Un dato interesante de revertir la cantidad de emisiones que está contribuyendo a ese calentamiento, ¿verdad? Del 1.6 que César mencionaba, con esa tendencia de irse más a un nivel que será casi imposible. Y en tercer lugar, obviamente, la población, todos tenemos que contribuir. No basta con las políticas públicas, nuestros estados no son lo suficientemente ricos, tenemos que aportar para reducir y construir una sociedad, unos países más resilientes a este cambio. Fíjese, doctor, que yo tuve un impacto emocional, digo. Se nos habla de que establezcamos políticas y apliquemos políticas y que el comportamiento individual de cada ciudadano sea trabajar en función de reducir la emanación de gases de efecto invernadero y que nosotros somos los que menos generamos como región esos gases, pero somos los que más sufrimos. Los más vulnerables. Somos los más vulnerables. Pero cuando César me dice que en el 2065 la temperatura de la Tierra puede haber aumentado más y tenerla a 3 grados centígrados, y digo yo, y entonces, como que no hay coherencia en el mundo entre lo que se me dice. Ok, trabajemos para mitigar y adaptarnos a los gases de efecto invernadero, pero seguimos emanando gases y me proyectan que en el 2065 podemos tener en centígrados 3 grados centígrados el calentamiento de la Tierra. Óigame, y entonces, ¿estamos trabajando para qué? Yo no quiero dramatizar,
ni que me van a calificar de loco. Para comenzar, yo sé que César no es ningún loco, ni usted, ni nadie, ni Pineda. Son gente que ha entendido lo que nos puede provocar el cambio climático. Pero si no reducimos esos gases de efecto invernadero, vamos hacia la extinción. ¿Quién puede sobrevivir por mucha política pública para adaptarse al cambio climático con 3 grados de calentamiento en el planeta? Por favor, doctor. No, correctamente, muy correctamente. Obviamente, la solución a ese planteamiento que has hecho de la reducción de los gases, obviamente le toca prácticamente a menos de 10 países. Y no somos nosotros los de Centroamérica y el Caribe, son los grandes, son, ¿por qué no? Ahí incluyemos algunos países que son socios nuestros, pero están ahí. Están obviamente China es el gran emisor. Algo positivo, recientemente se informó que por primera vez en la historia China el mes pasado controló sus emisiones, primera vez que ha bajado fracciones de céntimas, ¿verdad? Pero ojalá se mantenga y por lo menos se estabilicen o que vayan lentamente bajando. Obviamente en segundo lugar están los Estados Unidos, que otro país que contribuye significativamente con las emisiones, pero también tenemos países, la Unión Europea, el conglomerado, Rusia, ¿por qué no? Brasil, nuestro querido aliado, Brasil, la India, son países, Sudáfrica, son países, ese grupo son los que realmente tienen la voz cantante en la solución del problema hacia futuro. Y desgraciadamente se nos está agotando el tiempo de lograr ese punto de inflexión, porque pasado un tiempo prudente que el IPCC, el panel intergubernamental de los estudiosos del cambio climático, de verdad, que es el que hace todos estos pronósticos científicos que son muy creíbles, totalmente creíbles, nos dice que se nos está agotando el tiempo. Va a llegar un momento en los próximos 2 o 3 años que si no empiezan a reducirse de manera significativamente las emisiones, ya no es escapatoria. Agresadamente, don Renato, vamos a llegar, como han pronosticado y mencionaba César, fácilmente a los 3 grados dentro de 20 o 30 años. Obviamente, y yo lo dije al principio, el hecho que suceda eso no se va a ver sus resultados de la noche a la mañana. Va a tomar una década. O sea que vamos a tener por lo menos una década o más de que va a haber muchas intensas lluvias, fenómenos, calentamiento, etcétera, pero cada día menor, se va a ir ajustando el mundo. Pero tienen que hacerse los cambios significativos en los países emisores, los grandes, y el panorama se agrava, eso se agrava, porque por un lado están los países, gran parte de los países que mencioné, pues están tratando de ver cómo ellos contribuyen. Pero uno que es muy ambivalente, dada los cambios políticos de administración, es los Estados Unidos, o sea, lo cual me indica a mí, he llegado a la conclusión de que no es un socio confiable, adaptable, y hay que tomarse eso en cuenta en la ecuación de planificar, ¿verdad? Gracias, doctor. Espero que tenga todavía un tiempito para quedarse con nosotros porque su opinión para nosotros es muy importante, es muy valiosa. El doctor Víctor Viñas Nicolás, de la República Dominicana. Y después de la pausa... No, cuando él decía que le está terminando el tiempo, no es yo lo entendí. Al planeta. Al planeta, no, correcto. Okay. Yo en principio creí que ya se nos iba, pero después entendí con el contexto de que no es que se le acababa el tiempo para estar aquí en frente a frente, no. Claro, gracias. El ingeniero Sadí Pineda, ese hombre que ven en la parte derecha inferior de su pantalla, nos va a contar su experiencia de campo en el estado de Utah y los cambios en el clima que ahí se experimentan. Ese catrachito que ustedes ven ahí en el lado inferior derecho de su pantalla, Sadí Pineda, nos va a contar esa experiencia. Y aquí, esta bella dama que tenemos hoy en frente a frente, la licenciada Dina Núñez. Dina nos va a hacer una exposición como integrante, como directora de la Asociación de Mujeres Empoderadas y Empresas Sostenibles de Honduras, lo que significa trabajar y los objetivos que se tienen en medio de esta descripción
que nos han hecho don César Quintanilla y el doctor Viñas Nicolás, Víctor Viñas Nicolás. ¿Cómo ser sostenible como emprendedora en medio de esta descripción que nos han hecho? Oiga, Medina, estoy esperando con ansiedad su exposición también, después de la pausa. En Frente a Frente nos interesa tu opinión. Gracias por sus mensajes. Escribe un televidente muy acertado a los comentarios del señor Quintanilla. Por otro lado, las emisiones de dióxido de carbono y nitrógeno de los vehículos acelera el calentamiento global. Más y más autos, más y más motocicletas y cero inversión en sistemas de transporte público moderno y eficiente en Honduras. Escribe este televidente. Vénganse a Guaymaca, ¿cuántos pinos pasan diario? Licenciado Renato, eso del cambio climático debería demostrarse en todas las universidades, colegios y escuelas para que el joven y el niño sepa de esa cruel realidad que viviremos. A mí me preocupa y todos tenemos que aportar. Difundan esas imágenes por toda Honduras y el mundo, no solo en los noticieros, porque los jóvenes no ven noticias, la mayoría. Generemos conciencia, por favor. Si no se hace algo a nivel mundial, esto será irreversible según científicos. Ser mucho menos consumistas, no consumir o usar envases de plástico, usar lo menos posible los carros, opina este ciudadano. En Honduras existen empresas y organizaciones que están destinando recursos y esfuerzos para mitigar el impacto del cambio climático. Existen casos de éxito, hay un sector que tiene muchos años trabajando para materializar un futuro sostenible y resiliente, escribe este televidente. Ojalá se extingan los políticos como se extinguieron los dinosaurios, escribe este ciudadano. Vamos a ver otro mensaje. Sé que no van a poner este mensaje, pero por lo menos Luz lo leerá. César Quintanilla dijo el 24 de mayo del 2024 que de junio a agosto la temperatura llegaría a 51 grados en Santa Bárbara y en muchos departamentos del país. Esto no sucedió. Creo que las ONGs le pagan para que alarme a la gente. Dicen que el nivel del mar aumenta. Eso no es verdad. Está por comprobarse si en verdad sube 4 milímetros al año. No, espérame, dale la oportunidad que César responda a esa reflexión o señalamiento del televidente. Fíjese que no me molesta porque yo sé que es parte de la ignorancia en el tema, ¿verdad? No digo que la persona que lo escribió es ignorante. Pero tú dijiste que la ignorancia en el tema. Que la temperatura en Santa Bárbara llega a llegar a 51 grados. No, lo que hemos venido experimentando en Santa Bárbara y en Olancho son temperaturas anómalas que están llegando a 48 grados en sensaciones térmicas. No ahora, ¿verdad? Que uno siente una temperatura pero altísima en el rostro, en la cara. Sí, exactamente. Y al final, estas son partes meteorológicas, que puede haber una anomalía, pero no estamos hablando de el calentamiento global de la Tierra. Ahí estamos hablando específicamente de un periodo de tiempo. Ahora, nunca yo he dicho que las temperaturas iban a llegar a 51, eso está pasando en Asia. Lo que pasa es que se tergiversa mucho. De hecho, no se interpreta bien. Yo sufrí una campaña que yo sé de dónde vino, poniendo datos erróneos y decían que si se hace la cárcel en la isla del Cisne, entonces la temperatura va a subir no sé cuánto a nivel global. Lo dice César Quintanilla. O sea, entonces era algo para atacarme directamente y porque uno ataca intereses, ¿verdad? De gobierno, intereses de empresa privada y no es sinceramente mi intención atacar, solamente es mostrar la realidad, hacer que despertemos, porque al final todos somos afectados. El tema del cambio climático no tiene bandera política, no tiene raza, no tiene religión. O sea, todos tenemos que accionar. Pero tú lo que me estás diciendo es lo que yo interpreto y esto yo lo leo en la prensa mundial. Hay momentos específicos con golpes de calor. ¿Tú mostraste algunas fotografías? Hay momentos específicos con subidas de temperaturas. Es lo que me dijiste. Exactamente. No es que la temperatura se va a mantener por 3, 4 días a 51 grados centígrados en algún determinado departamento. No, y nunca ha ocurrido. ¿Quién viviría con temperaturas de 51 grados? A menos que anduviera con un refrigerador en la espalda. Total.
Es lo que quisiste Así decir, es. ¿no? Seguramente se malinterpretó. Sí. Seguramente se malinterpretó. Termina, por favor, Lucecita, con los mensajes. Otras opiniones. Necesitamos sembrar más árboles y cancelar los incendios, cuidar fuentes de agua y enterrar la basura, escribe este televidente. Otra opinión. Enterrar la basura. Enterrar la basura. Que la gente habla, por ejemplo, en los botaderos municipales que no estén a cielo abierto, Pues, sino que estén enterrados. Pero siempre... Enterrar la basura, imagínate. Siempre La están basura generando lixiviado, ¿verdad? Claro. En el proceso y contaminando fuentes. Felicito a César Quintanilla, debemos tener conciencia todos sobre el tema del cambio climático. Nosotros sembramos arbolitos allá por las Moras Zambrano, escribe este televidente. La degradación ambiental es resultado de la degradación de la clase política que usan los gobiernos para enriquecerse a costa de nuestro ambiente. Los militares deberían de retomar las viejas prácticas de reforestar y cuidar las cuencas de los ríos, enseñar educación forestal, que dejen de andar cuidando a la familia Zelaya Moncada. Vamos a ver otras opiniones. Los planes y programas de estudios deberían incluir en su currícula en todos los niveles temas de educación en prevención y adaptación al cambio climático. El problema es que los encargados de defender el medio ambiente, las Fuerzas Armadas y el ICF, no están haciendo nada. En Lepatérica están haciendo carbón descontroladamente y sacando madera, y las autoridades se hacen de la vista gorda. Deberían de investigar de dónde sale tanto subproducto. Por favor, no den mi número, escribe ese televidente. No sale, todo está anónimo. Ok. No nos adaptaremos, luchemos contra esta indiferencia al problema climático, restauremos nuestros bosques y protejamos la fauna y los bosques nativos y fuentes de agua. Globalistas están en contra de la humanidad. Buenos días, debemos... Globalistas están en contra de la humanidad. Decir, pero... Globalistas están... Sí, pero ya he escuchado yo parte de esa narración, sí. Debemos reutilizar todas las cosas que tengamos a mano, no talar árboles, no quemar basura, cuidar el agua, sembrar árboles y asegurar cuidar su crecimiento. Son cosas que los alumnos del país pueden perfectamente masificar, llevando verdaderas vivencias a sus familias. ¿Y este de las 7:57 que no abriste? A ver, otro mensaje. Estos programas educativos sirven mucho más al país que la tediosa política. Ya hemos tenido la oportunidad de leerlo. Y también adjunta otro mensaje. Por favor, pregúntele directamente al director de Cambio Climático qué tiene Xiomara, qué está haciendo Luis Solís y Wendy Rodríguez. Llámenlos, para eso les pagamos, para que nos rindan cuentas. Y este de las 7:58. Renato, las Sagradas Escrituras dicen en Job, capítulo 38, versículo del 8 al 11, que Dios controló al mar y lo encerró y le puso límites. Pero los humanos le han robado territorio y hoy el mar lo que está haciendo es recuperando lo que es de él. Y no es como dicen muchos, que el mar se está saliendo. Ok, después de la pausa. Después de la pausa comercial, Dina Núñez. Y las mujeres, esas mujeres empoderadas con sus empresas en medio de esta compleja situación del clima, ¿qué hacen? ¿Qué deberían hacer? ¿Cuál es su rol? ¿Qué consejos daría Dina Núñez? Y luego Sadí Pineda, máster analista de campo en el derretimiento de glaciares, nos va a contar su experiencia en Utah, Estados Unidos, después de la pausa, aquí en Frente a Frente. Y recuerden que siempre tenemos al doctor Viñas Nicolás, Víctor Viñas Nicolás, y claro, don César Quintanilla, nuestro orgullo nacional en cambio climático, junto a usted y otros muchos también. Y no, es que estaba aquí enviando un mensajito. Sigue el problema ahí entre policías e inversionistas de Corium en Choloma. Sí, problema serio, fuerte.
pero nunca pudimos conectarnos con Orlin. Le están enviando a una estimada amiga un mensajito para que reflexione. Pero miren, yo les digo algo. Todos los problemas que nosotros vivimos en lo político, en lo económico, en lo social, se quedan pequeñitos ante el gran problema que tenemos si no somos capaces de revertir, primero, si no somos capaces de adaptarnos al cambio climático y si no somos capaces de reducir los gases de efecto invernadero. Todo lo demás se queda pequeño, César. Todo lo demás se queda pequeño. Pero usted cómo convence a esas grandes potencias que reduzcan drásticamente sus emisiones. Entonces, mientras espera, si se pone a esperarlos, nos vamos a ver avasallados por el cambio climático. Entonces nosotros tenemos que accionar y utilizar la palabra clave. Adaptarnos, que es sinónimo en cambio climático, de accionar para sufrir menos. Y doctor Viñas, ya en unos momentos quiero que me amplíe. China y Estados Unidos son los máximos generadores de gases de efecto invernadero, de esos gases que contribuyen al calentamiento del planeta. Pero me dicen que los chinos tienen más complicidad con quienes trabajan por reducir esos gases de efecto invernadero. Generan mucho gas de efecto invernadero los chinos, pero que son más sensibles para reducir esos gases que el mismo Estados Unidos. Así es. Ya me va a explicar eso, por favor, doctor Viñas. Ahora, solo quiero, doctora, porque como están fuera, que Sadie Pineda me hable de su experiencia con este tema de los gases de efecto invernadero y el calentamiento global en Utah. Por favor, Sadie Pineda, adelante, máster, pasante de un doctorado en el estado de Utah, Estados Unidos. Realiza análisis de campo de cómo se derriten los glaciares y el impacto en las comunidades. Adelante. Hola Renato, un placer saludarle. Quiero aprovechar el espacio para felicitarle a usted y a César por la reciente celebración del Día del Periodismo. La doble felicitación para César por el tema que siempre ha estado vinculado al tema de cambio climático, haciendo uso de sus propios recursos para participar en lo que son las diferentes convenciones mundiales de cambio climático. También he podido ver cómo él aprovecha esas cápsulas para poder meter el tema de cambio climático al momento de presentar el estado del tiempo en los diferentes noticieros de la Corporación Televicentro. Para compartir un poco el tema que he estado desarrollando aquí en el estado de Utah, bueno, estoy directamente vinculado a un proyecto en 3 estados, en California, en Nuevo México y también en el estado de Utah. Parte de lo que hemos estado concentrados es la constante preocupación porque el Gran Lago Salado se está secando. Entonces, básicamente aquí es un lago que se encuentra dentro de una cuenca endorreica, o lo que comúnmente llamamos como una cuenca cerrada. Significa que este lago no desemboca al mar, sino que toda la pérdida de agua se dan a través de la evaporación. Entonces, como ya César bien lo mencionaba, esto es parte de todo lo que es un ciclo hidrológico. Y una de las principales razones por las cuales tomé la decisión de venir al estado de Utah fue para conocer cómo están manejando ese tema de la aridez, porque ya César nos mostró un mapa del corredor seco centroamericano, donde Honduras tiene más de 100 municipios que están relacionados con estos temas de aridez. Entonces, es una excelente experiencia porque aquí, por ejemplo, es una zona que depende mucho de la nieve. Es muy famosa por el tema de esquiar, pero también la nieve es el principal elemento que aporta agua a lo que es el Gran Lago Salado. Sin embargo, cuando hablamos de cambio climático, nos damos cuenta de que el factor común es los incrementos de temperatura. Y esto también está desarrollando que lo que son las diferentes montañas que cuentan con nieve se derritan mucho más fácil. Sea mucho más tenemos rápido. fotografías de Utah y todo eso. Perdón, es que hay veces que yo creo que estoy con el micrófono cerrado, pero me tienen abierto. Adelante, doctor, disculpe. Lamentablemente yo no tengo los derechos
de las fotografías y las imágenes, aquí es un tema bastante sensitivo, por esa razón yo le comentaba a César, no puedo compartirlas, pero sí quería indicar esa parte. Entonces, el lago salado, como lo venía diciendo, depende directamente del agua que se derrite, pero esta agua se está derritiendo mucho más, está causando enormes inundaciones en las zonas bajas, pero también a través de lo que es la agricultura hay diferentes cultivos que se han venido implementando, pero ahora existe todo lo que es un plan para la restauración ecológica de lo que es el Gran Lago Salado, vinculado a un periodo de tiempo de 30 años. En este plan no solamente son papeles, es ejecución paralela, y parte de este trabajo entonces es que hemos estado desarrollando lo que son diferentes modelación hidrológica, considerando un análisis histórico, considerando lo que son las condiciones climáticas actuales y tomando en cuenta también todas esas proyecciones futuras de cambio climático sobre cómo esos incrementos en temperatura, esos cambios en patrones de precipitación podrían influenciar lo que es los niveles del lago salado. También identificando medidas de adaptación con los diferentes productores. Es increíble porque muchas veces uno piensa por estar en un país desarrollado, los productores de repente no tienen muchas necesidades, pero he tenido la posibilidad de compartir con muchos productores y muchos de ellos con gran poder adquisitivo, pero al mismo tiempo con similares problemas como los que tenemos en Honduras, que pérdidas en cultivos, que también ellos buscan algunas alternativas, a veces ellos mismos presentan posibles soluciones. Entonces hemos ido desarrollando todo ese tipo de medidas de adaptación para poder complementar lo que es este plan de restauración del Gran Lago Salado. Son similares condiciones a las que tenemos en Honduras, a diferencia de que aquí existe un alto nivel de compromiso y participación de parte de todos los productores. Ellos están siempre organizados y tanto a nivel estatal como a nivel central desde el gobierno se promueve de que las ayudas realmente lleguen hacia los productores, que no se quede como en simples reuniones o desarrollando más eventos, sino más que el impacto realmente se vea, que se pueda evaluar. Y es parte de lo que, bueno, he estado aprendiendo mucho más a profundidad y en su momento, al volver a Honduras, pues espero poder implementarlo también de la misma forma. Impactante. Y me impacta que diga que el lago Salado se está secando y que sea por evaporación, justamente por el calentamiento. Usted sabe que el lago Salado, incluso lo que representa para la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, ¿verdad? Que conocemos como los mormones. O sea, el lago Salado es algo de lo que depende mucha gente de la comunidad, la dependencia de la nieve para que escurra agua y que lo tengan los agricultores. Y dice que ya no importa el poder adquisitivo de los agricultores que tienen, que es más alto que el que hay en Honduras, pero están siendo impactados. Por eso le digo que no importa si usted es pobre o es rico, el cambio climático nos impacta a todos. Impactante, impactante. Lo esperamos pronto aquí, doctor Sadí Pineda. Y las mujeres en países como el nuestro, vulnerables en todo aspecto, en medio de esta situación ambiental, ¿qué es lo que hacen? Y sugiere usted, deberían hacer. Bueno, creo que hay un grupo de mujeres empoderadas que están a nivel regional, desde República Dominicana hasta Panamá, que hemos estado trabajando en los últimos 3 años, luego de pandemia, por cierto, con el propósito de ver cómo podemos trabajar, pues como mujeres que tenemos los bebés, por supuesto, y que podemos hacer muchas cosas a la vez, y que nos complementamos con los caballeros, por supuesto. Es relevante y es importante, en primera instancia, que las autoridades, la cooperación internacional, los medios de comunicación, las academias, entiendan que tienen que creer que esto no es un juego ni es una cosa de moda, sino que realmente es algo súper delicado, súper serio, que tiene que ver con la vida para las próximas generaciones. Ya lo estamos impactando nosotros, pero ¿qué pasa con los hijos? ¿Qué pasa con los que vienen?
mucha gente joven, muchas mujeres ya no quieren tener bebés porque dicen, ¿por qué vamos a traer bebés si no sabemos qué va a pasar? Se mira que es un caos. Si nosotros leemos, nos instruimos y hacemos conciencia, nos vamos a dar cuenta que no es una broma. Un presidente dijo de que esto del cambio climático no era cierto, que la Tierra se regenera sola. Sí, se regenera sola en los momentos o hace muchos años cuando la vida del planeta era normal. Pero ahora el planeta está súper recalentado, tiene muchos problemas, basura, etcétera, gases, qué sé yo, muchas cosas más, y entonces no es lo mismo. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer entonces de países tan vulnerables como Centroamérica? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, trabajar juntos, que los gobiernos de estos países se sienten junto con la cooperación, junto con la sociedad civil y el sector privado a trabajar en programas y proyectos en el marco del cambio climático. ¿Qué es lo que las mujeres estamos haciendo? Hicimos una agenda regional de la mujer MIPYME, en el cual el marco de referencia es el cambio climático, una agenda de la mujer con inclusión, una agenda de la mujer con equidad de género, una agenda de la mujer donde tenemos que enseñarle a las niñas y a las señoras, a las jóvenes, de que tienen que educarlas en el tema de innovación, en el tema de nuevos negocios con sostenibilidad, para que en sus comunidades podamos impactar. Las mujeres por naturaleza somos líderes en nuestras casas, también somos líderes en las comunidades. Es por ello que estamos trabajando en el tema de cómo capacitar a estas mujeres utilizando la innovación, la tecnología, para que al conocer las nuevas herramientas para poder producir, ¿verdad? Al conocer cómo pueden ser las nuevas construcciones que usted haga en su comunidad de acuerdo a lo que hay en el mercado, lo que hay en la zona, enseñarles cómo cuidar el tema de la seguridad alimentaria, cómo trabajar el tema de reforestación con los jóvenes, con los adultos mayores, con la comunidad. Esto no solamente tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver también con las ganas, con la pasión de hacerlo y la responsabilidad que tenemos. Es por ello que nosotros como Federación de Mujeres Empresarias y Emprendedoras de Centroamérica y República Dominicana, FOMECAR, hicimos esta agenda de la mujer en conjunto con Sempromipe, con algunos gobiernos, sí, que tienen que ver con el desarrollo de las MIPYMES, pero sobre todo nosotras estamos seguras y estamos 100% pues comprometidas de que cuando la mujer quiere hacer cosas, las logra. Y no tiene nada que ver con política, no tiene nada que ver con religión, es simple y sencillamente que las mujeres cuando decidimos hacer algo, lo conseguimos. Hemos estado trabajando fuertemente en este tema, ya hay muchas mujeres trabajando en el tema de cómo hacen sus planes de negocios en forma circular, en el tema de emprendimiento de turismo también. Ya los hoteles preciosos en Honduras tienen más de 15 años de trabajar como hoteles verdes, además de que es un sistema de promoción para vender, también es una responsabilidad. Y no podemos llegar a algo más porque necesitamos que las alcaldías de las ciudades importantes y las demás, así como Roatán, empiecen a hacer esas políticas sostenibles de cero plástico, reciclar la basura. ¿Por qué en Tegucigalpa todavía no lo hacemos? No lo puedo entender. Con la situación tan difícil que tenemos, sabemos que nuestros gobiernos van a esas cumbres mundiales ambientales, y ¿por qué no traemos esto acá y empezamos a trabajar en políticas públicas? Ok, no lo quieren hacer, bueno, nosotros estamos dispuestos a hacerlo, a que las familias pongan su granito de arena para que se logre. Las mujeres realmente en las comunidades pueden hacer, no solamente generar empleo o generar ingresos, también pueden transformar la comunidad. Con la alcaldía puede transformar la comunidad educando, la reforestación de sus comunidades, el cuidado del agua. Entonces, no son cosas de hacer grandes proyectos gigantescos, sino que de educar y concientizar al sector más vulnerable, y muchos de ellos están en la zona rural, donde están los ríos, donde están las áreas protegidas, etcétera. Así que nosotros sí estamos con todas las ganas y la voluntad de seguir adelante, apoyamos, agradecemos mucho que nos hayan invitado a este programa, porque si bien es cierto, yo trabajo en el tema de desarrollo, el tema de cambio climático es transversal, así como el género, el cambio climático es transversal, y estamos acá para salir adelante y para exigirle al sector gobierno, al sector privado, a la sociedad civil, que hagamos ese ecosistema, reunámonos, fortalezcamos el ecosistema de cambio climático. Aquí tenemos un experto, no tenemos que buscarlo afuera, César Quintanilla, y bueno, los demás compañeros que están también con nosotros el día de hoy, y sí lo podemos lograr. No estamos hablando de plata, estamos hablando de compromiso, de resiliencia,
y sobre todo de responsabilidad. Y nosotros ahorita somos los responsables de lo que suceda de aquí en adelante. Y ponernos de acuerdo para conseguir esas propuestas, esos grandes proyectos y exigir a esos grandes países que nos tienen así de fregados a nivel regional en el tema de cambio climático, pero lo tenemos que hacer juntos, porque plata hay, dinero hay, pero hay que hacer las iniciativas en forma correcta para que podamos mitigar de alguna manera con fondos de afuera, porque son responsables estos países, para que nosotros podamos tener esos programas regionales, así como en turismo. Nos vendemos afuera como un solo Centroamérica, bueno, así con el marco del cambio climático, también lo que tenemos que hacer, pero tenemos que fortalecer el ecosistema del cambio climático y no lo he visto hasta ahora en Honduras. Bueno, doctor Viñas, como lo ve, no crea que no hay reflexión sobre esta temática en Honduras. Ya lo puede ver usted, cuánta conciencia tenemos, aunque nuestro querido y amado país pasa en problemas de todo tipo todos los días. A esta hora usted no se imagina cuánta gente tiene llantas quemándolas en las calles. No se imagina cuántos problemas de tipo económico, social, político tenemos. Pero mire que este país de 10 millones todavía cree que este problema del cambio climático está por sobre todos los problemas que podamos tener los humanos ahora mismo, ¿eh? Algunas reflexiones, doctor, más allá de la pregunta que le hice, que cómo es que si China es uno de los 2 países con más generación de gases de efecto invernadero que recalienta el planeta, a mí me tratan de convencer, es que no estoy muy seguro todavía, que es el que más lucha por mitigar la reducción de esos gases de efecto invernadero. Adelante, doctor Viñas. Muchas gracias, Renato. Sí, déjame empezar me hiciste dos grandes preguntas. Déjame empezar con la última, la específica sobre Honduras. Yo soy testigo porque he elaborado, actualmente estoy en el sector privado como consultor privado, aunque asesoro de manera honorífica al ministerio en las negociaciones. Y por cierto, vamos a estar presentes en unos 10 días en las reuniones subsidiarias en Bonn. Honduras realmente en los últimos, yo soy testigo de excepción, se quiere. Honduras ha progresado tremendamente en su gobernanza climática, digamos, y su participación, tanto nacional como internacional. Y digo que soy testigo porque cuando yo laboraba tanto en el Ministerio de Medio Ambiente y el Consejo Nacional para el Cambio Climático, el cual ese último sirvió, tengo entendido, de modelo. Inclusive recibimos en ese entonces, antes de la pandemia, recibimos por lo menos un par de misiones de alto nivel del sector integrado, ¿verdad? Sector privado, sector público, y ese es el producto de lo que se ha creado, tengo entendido, como una comisión presidencial sobre cambio climático. O sea que yo soy testigo y está preocupadamente. Ahora bien, también déjeme tocar con respecto a doña Dina, está comprobado científicamente y a nivel empírico que la mujer como persona es la que más impacto en nuestro país se tiene en este cambio climático, en estos efectos del cambio climático, por todo lo que ella mencionó. O sea que la mujer y los niños, la juventud, ¿verdad? Son los que más impacto tienen en nuestras sociedades. Volviendo al caso ya más amplio, más global, ¿verdad? Eso es lo que se está tratando de lograr, de que haya un consenso, ¿verdad? Porque recordemos que todo esto es por consenso, no es que yo soy mayor que otro, sino en este proceso multilateral, si en una familia de 5 miembros es difícil a veces ponerse de acuerdo qué se va a cenar, en el caso que puedan decidir, ¿verdad? Decidir que van a cenar. Ya usted se imagina una convención marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático donde casi 200 países son miembros y tienen que ponerse de acuerdo. O sea, es muy difícil, por no decir imposible, pero poco a poco se avanza. Ahora, yo guardando la distancia, y creo que César los alertó, yo soy una persona muy realista. Considero que sí, nuestros países deben continuar participando, aunque hay muchos críticos, que no se consigue mucho, que no se consigue nada, pero guardando la distancia, siempre he oído la anécdota de que al enemigo hay que tenerlo, al amigo hay que tenerlo cerca, pero al enemigo hay que tenerlo todavía más cerca. O sea, hay que ir a estas conferencias para saber qué está pasando y buscar oportunidades. Pero yo sí creo que la solución, dado el panorama a mediano y largo plazo,
pues no decía corto, porque corto es lo mismo que está pasando hoy en día, es que nuestros países tienen que aprender a convivir con lo que tienen. Como decimos nosotros en Dominicana, hay que arroparse con el tamaño de la frisa que uno tenga, ¿verdad? Nosotros tenemos presupuestos limitados, etcétera, etcétera, pero podemos hacer algo. O sea, no creo que el mainá, como dicen, viene de fuera nada más. Hay que utilizarlo en la medida que se pueda, pero esa no es la solución. La solución está internamente de crear las bases y trabajar. Creo mucho en lo que dijo doña Dina. Hay que poner no solamente los gobiernos, las políticas públicas, el ser humano en nuestro país, la sociedad, el individuo tiene que aportar. Ya para concluirte, China obviamente a ser miembro del G77 más China, ¿verdad? Que es el grupo que nos asocia. Tú sabes, ustedes conocen, ¿verdad?, que la geopolítica es algo sumamente interesante y dinámico. Obviamente China en ese grupo pesa mucho, no solamente por la cantidad de riqueza y habitantes que tiene, pero en todo pesa mundial. Y es cierto, ellos están muy vinculados, ellos tratan de asociarse más sin minimizar su desarrollo, sin tomarse pausa, pero en los últimos años están haciendo una operación dual, y es que continúan su desarrollo acelerado de construcciones, megaproyectos, etcétera, tecnología, pero paralelamente están tomando medidas también de mitigación, y es por eso que se ve que han podido reportar el mes pasado que por primera vez en la historia pueden reportar que se han reducido mínimamente, pero esperamos, como dije, contrario a los Estados Unidos, que es muy ambivalente. Una administración promueve la economía, moverse hacia lo verde, y viene otra administración 4 años y reversa y tira por la borda todo lo que se ha hecho. La gran ventaja de Estados Unidos es que tiene un sector privado que cree en estas cosas, y privadamente eso ha neutralizado en parte las acciones públicas. ¿Y por qué no? Hay algo que yo debo aclarar sobre la finanza. El dinero no es todo, pero es importante para estas cosas. Y el presidente Trump de Estados Unidos ha puesto un lema político de su agenda, de su presidencia, de America First. Yo lo he rebautizado y digo que Business First. Realmente, en realidad, eso es lo que creo. Yo no creo que ellos van a dejar de proveer fondos, disponibilidad. Lo único que son fondos comerciales y donde haya negocio para sus empresas, y obviamente fondos que eventualmente tienen que ser pagados. Por ejemplo, ellos están muy interesados en aportar en el área de energía, ¿verdad? De energías fósiles o no fósiles, renovables, pero van a hacer préstamos bilaterales, operaciones, nada en el sistema multilateral. O sea que la cantidad de dinero disponible, como bien cierto se ha mencionado, si bien es cierto que hay mucha plata, no es medio cierto que es una plata que puede ser para nuestros países peor que la enfermedad, ¿verdad? La cura, el inyectar toda esa plata basado en préstamos y deudas soberanas, ¿verdad? Pues atentan a mediano y largo plazo con nuestras economías. China, por el tanto, está moviéndose rápidamente desde el punto de vista geopolítico a entrar más en ganar terreno como el buen embajador, ¿verdad?, en cambio climático, frente a la situación de que nuevamente los Estados Unidos se han retirado, ¿verdad? O sea que China, por razones de geopolítica e internas, no es menos cierto que no ha disminuido su desarrollo, pero paralelamente está contribuyendo mucho a mitigar y por qué a ayudar dentro de las posibilidades a nuestros países. Recordemos que China hoy en día es el gran desarrollador de tecnología en energías renovables. Muchas gracias, interesante, doctor Viñas. Sadie Pineda, que escucha. Dina Núñez aquí con César Quintanilla. Reflexiones finales después de la pausa comercial aquí en Frente a Frente. Atentos. Ya volvemos con Frente a Frente. Miren este titular que estoy viendo en este momento. Gobierno de Nicaragua disuelve un gremio de periodistas y otros 14 organismos. Esa es una dictadura, miren.
Esta dictadura de Nicaragua no le hace nada bien a los gobiernos de izquierda en América Latina. Esta dictadura de Nicaragua no le hace nada bien a los gobiernos de izquierda en América Latina. Que la gente comienza a percibir lo que está pasando en Nicaragua como que pudiese ocurrir aquí. Y máxima cuando ven ustedes medios de comunicación de instituciones del Estado arremetiendo contra periodistas. Terrible. El gobierno nicaragüense canceló este lunes la personería jurídica a otras 15 asociaciones que funcionaban como organismos sin fines de lucro, incluida la Unión de Periodistas de Nicaragua, que nació en 1979 tras el triunfo de la Revolución Sandinista. Mientras creían que esta asociación, y esto es comentario mío, le servía a sus intereses, se mantuvo. Y ahora que seguramente quiere esta unión periodismo independiente, la cancelan. La disolución de esas asociaciones, con lo que suman más de 5.670 las organizaciones no gubernamentales ilegalizadas desde diciembre de 2018, fue aprobada en Managua por la ministra del Interior, María Amelia Coronel, según dos acuerdos ministeriales publicados en el diario oficial La Gaceta de Nicaragua. Miren, sinceramente, eso sí es dictadura. En eso se ha convertido Ortega y su esposa, en una dictadura. Ahí no hay respeto a ningún principio elemental de la democracia. Disuelve un gremio de periodistas y otros 14 organismos. Y un gremio que nació en el 79, justo cuando triunfó la revolución. Me imagino que lo permitieron mientras le servía. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. Caribe Narco. Lancha rápida, fusiles y fuego cruzado en Bruce Laguna. La principal nota que destaca tunota.com a esta hora. Hoy en tu nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. César, ¿cómo te sientes? Pues, tú que todos los días pasas luchando, concienciando, trabajando en esto. ¿Cómo te sientes? Bueno, en cierta medida siento que se van abriendo espacios, Renato. Okay. Hace unos años atrás no se hablaba del tema, yo sentía que estaba contra una piedra chocando, ahora se habla del tema mucho. Usted escucha a los agricultores, a los empresarios, todos hablan ahora de cambio climático, están sintiendo los impactos, entonces a puro golpe siento que vamos a reaccionar. Yo quiero mencionar, por ejemplo, el apoyo que da Televicentro a través de Plantatón. Fíjese que Plantatón, en medio de esta crisis de calor, también es un tanquecito de oxígeno. ¿Y por qué lo menciono? Porque junto a ellos nos unimos en varios tramos del año y ponemos la semilla. Sembrar la semilla en un niño, en un joven que son agentes de cambio es importante, porque ese niño puede plantar cualquier cantidad de árbol si ya está concienciado, pero no va a accionar si no tiene información en su cabecita. Yo no quiero dejar la sensación esta mañana que solo hemos planteado la crisis y que no estamos planteando resultados. Ya conocemos cuál es la cura: reducir las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial. Nosotros como países emergentes, adaptarnos rápidamente, accionando. ¿Y cómo no vamos a accionar? En todos los sectores: el sector energía, el sector construcción, el sector de la producción, el sector hotelero. Mire que este viernes, por ejemplo, nadie lo menciona, tenemos un evento internacional en San Pedro Sula, Oreca. ¿Qué quiere decir? Hoteles, cafés, restaurantes, unidos para buscar sostenibilidad. Entonces, a mí esas aperturas que se van dando y esas iniciativas me agradan, porque siento que nuestro país poco a poco es muy bueno, caminando. pero mira, pero yo también quiero aclarar algo. Es que hay gente con esa teoría, pero no aportan soluciones. En pueblos con 5, 6 años de escolaridad, mientras no tengan conciencia del problema, mientras no se les diagnostique el problema, no van a entender, mucho menos buscar soluciones.
Es que partamos de esa premisa. Con 5 o 6 años de escolaridad resulta difícil entender el diagnóstico. Por lo tanto, hay que machacar. Este es el problema que se nos viene. Y obviamente, yo estoy convencido que después ilustrar y dar soluciones. Pero no es que lo uno es más que lo otro es menos que aquello. Es que es simultáneo, César. Sí, pero es simultáneo. Mire, estar hablando y hablando y el tema, y nos va a tomar más décadas estar hablando y tratando de concienciar, pero ya el momento no da para más, tiene que estar sentado el sector público, el sector privado y la sociedad civil en una mesa tomando acciones verdaderas, porque nadie nos va a venir a solucionar el problema. Pero tampoco nos dejemos aplastar cuando nos dicen es que solo pasan diagnosticando y diciendo que esto va a ocurrir y no van a solución. No, ambas cosas simultáneamente. Lo uno no es más importante que lo otro. Ambas cosas son importantes, partiendo de sociedades pobremente educadas como la nuestra. Si hay gente que no cree en el cambio climático, ni Trump cree, que tiene un poquito de educación y listo. Mensaje final, licenciado. Pues yo quisiera decirles, pues primero agradecerles por este espacio, decirles que nosotros como mujeres vamos a seguir trabajando, ya organizaciones como la Asociación de Hoteles, la Canatur inclusive, junto con el COEP incluso, estamos tratando de buscar soluciones inclusive de negocios, porque hay que incentivar también a los emprendedores, ¿verdad? Los emprendedores, para que teniendo certificaciones verdes podamos lograr ser atractivos en un mercado como es el turismo, que es un mercado muy potente, pero también sabemos que está en riesgo en el marco del cambio climático. Entonces, lo que nosotros solicitamos aquí en forma, pues este es el mejor programa, creo yo, de la televisión hondureña, no es que creo, es el mejor programa, el de mayor audiencia, pues solicitarle a estas autoridades, a las alcaldías municipales, que ahora hay mucho joven en el tema de política, me gusta, qué bien. Reunámonos, la MON, haga esas reuniones de mesas redondas en cada uno de los países, en cada uno de los municipios. Hay sector privado como como Televicentro, como Fundación Terra, como la Asociación de Hoteles, que somos conscientes, pero no podemos hacerlo solos, tenemos que trabajar juntos. Pedirle también al Estado y también al sector financiero, a las cooperativas, que busquen financiamientos blandos para que los emprendimientos puedan tener esos planes de negocios verdes, sostenibles, para poder salir adelante en las comunidades. Y eso solo se puede con educación, la plata, los planes de negocios sostenibles y trabajar en comunidad. Lo podemos hacer, pero no podemos hacerlo solos. Así que yo incito a todos ustedes a que nos sentemos, a que hagamos esta experiencia. Vayamos a la Exporeca 29 y 30 en el Copán Sula de San Pedro Sula, donde estará todo el sector turismo y todo lo que es transversal del sector turismo. Ahí estará César dando una conferencia mensual y ahí estaremos nosotros hablando cómo los pequeños hoteles podemos impactar en el turismo sostenible con un panel de discusión en la cual yo estoy moderando. Así que no se lo pierdan. Gracias, Tina. Y sigamos adelante. Sadí Pineda, mensaje final, Sadí. Bueno, Renato, como hondureño, yo estoy consciente de que todas las intenciones están a la orden del día y también se tienen diferentes planes de trabajo, pero podemos identificar de que el financiamiento se logra el acceso a través de la participación en lo que son las diferentes convenciones mundiales de cambio climático. Es increíble la forma en cómo se ha retrocedido en el país, porque antes teníamos la información por parte de diferentes personas, de parte del gobierno y de diferentes organizaciones, y a estas alturas pues he podido ver de que eso se ha reducido. Entonces, para poder tener acceso a ese financiamiento se debe participar, como bien lo mencionaba el doctor Víctor, y además también la incorporación del tema transversal de cambio climático en lo que es la currícula nacional, en las diferentes estructuras, desde primaria, los niveles básicos, a nivel de universidades. Yo conozco la experiencia a través de la Universidad Nacional de Agricultura, con el programa Clifford, financiado por la cooperación alemana, donde se desarrolló todo el proceso para transversalizar el tema en lo que es la Universidad de Agricultura, donde yo actualmente laboro. Y esto también es un ejemplo que se puede seguir expandiendo para las diferentes universidades, para las diferentes instituciones educativas del país, para poder tener un mayor impacto. También con el tema de la implementación de todas estas medidas de adaptación a futuro,
también es necesario de que se cuente con una planificación, por ejemplo, en el tema de infraestructura, que se tomen en cuenta ahora todas estas crecidas de los ríos y no construir lo que son puentes que se van a la primera tormenta, sino que se vaya desarrollando diferentes acciones, también el tema de la restauración forestal, todo combatir lo que es la degradación ambiental que puede existir, promover lo que es la implementación de estas alianzas público-privadas que nos puedan ayudar con el tema de financiamiento, en cierto sentido, para algunas medidas en pequeña escala y sobre todo asegurar de que los recursos finalmente lleguen hasta las comunidades y que sean los productores quienes están sufriendo los impactos y que ellos también puedan desarrollar todas estas acciones para poderse adaptar de una mejor forma. Gracias, gracias Adi. Y cuando se habla de financiamiento, justamente eso es, dinero para concienciar, dinero para mitigar, porque hay un pleito cuando hay sectores públicos con privados. Ahí pasan esas ONGs hablando de dinero, dice, porque han hecho negocio de eso. No, no se trata de eso. Es financiamiento para concienciar. Sí, que el problema... Financiamiento para concienciar. No, y para accionar con proyectos directos allá en las comunidades. Claro. Pero, y fíjate que yo esa es la polémica que trato de evitar, porque digo yo, mejor concienciar del problema que tiene el planeta. Sí, cuando ya comienzan esas discusiones públicas, los gobiernos diciendo, y si las ONG no son afines al gobierno, sí, que hablan y hablan porque quieren beneficiarse del financiamiento. No, es dinero, es financiamiento para aplicar políticas públicas que ayuden a adaptarnos al cambio climático. Tenemos un minuto, doctor Viña, gracias. Gracias también por atendernos desde República Dominicana. Adelante. Muchas gracias, Renato, y antes que se me olvide, ustedes saben que la edad no perdona, darte las gracias a ti, a tu equipo, a mis colegas y amigos, ¿verdad? Todo ha sido un programa excelente. Retomando tu pregunta final, tenemos que recordar que plata, financiamiento para mitigación, ya que eso estaba enfocado a ganancia, a mercado, siempre ha existido. Hay muchas bondades de programas para financiar programas de mitigación, de reducción, energías renovables, cambio de flotillas vehiculares, etcétera, etcétera, tranvías, lo que fuera. Donde está el financiamiento difícil históricamente y actualmente es en adaptación, porque ahí no hay oportunidades de mercado, de renta, de que haya algún negocio, porque ¿qué deja un puente? Un puente deja ganancias sociales, etcétera, etcétera. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Seguro que tendremos un segundo programa.